Saludos y bendiciones. Soy el apóstol Luis Monsalve Mellado, de acá de la comuna de La Pintana, Santiago de Chile, de la Iglesia Centro Cristiano Mundial, Templo Ararat, quien ministra y trabaja bajo la cobertura del apóstol David Márquez Figueroa, de la corporación antes nombrada. Hoy día, jueves 25 de enero del 2024, siento muy fuerte en el Señor de ministrar esta palabra que vamos a compartir. Yo sé que esta palabra, apenas nombre el título, a muchos no les va a gustar, pero creo que hay mucha verdad que debemos rescatar en la palabra, no en lo que nosotros creamos. He visto mucha gente perder bendiciones porque no creen en la palabra. Por tanto, le he puesto este tema, el título de los diezmos. Los diezmos son, he agregado otro título a la palabra diezmos. Los diezmos son físicos, espirituales y transdispensacionales, basados en el texto de Hebreos capítulo 7, versículo 8, donde dice que en la tierra reciben los diezmos hombres mortales y en el cielo los recibe Dios. Estoy hablando de que en la tierra lo reciben hombres mortales físicamente. En el cielo lo recibe Dios espiritualmente. Y transdispensacionales porque traspasa varias dispensaciones. Pero quiero que recorramos este camino desde el Génesis, desde donde comienzan los diezmos. Veamos desde allí. Y los diezmos comienzan en Abraham. Génesis capítulo 14, versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó todos tus enemigos en tu mano. Y le dieron a Abraham los diezmos de todo. Y le dieron a Abraham los diezmos de todo. No solamente de una cosa, sino los diezmos de todo. Notemos ese punto porque es muy importante. Ahora, en Abraham, acuérdate que en Abraham está la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. La Biblia divide en 7 dispensaciones: la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, el milenio. Ahí están las 7 dispensaciones. En estas 7 dispensaciones Dios se dispensó, Dios trató a su creación de una forma diferente. Por eso que vemos que en algunas dispensaciones al hombre podía tener hasta 1000 mujeres como esposa, pero en otra dispensación, que es en esta, la dispensación de la gracia, estoy explicando esto para que usted entienda qué es lo que es una dispensación. Y en esta dispensación al hombre le permitió tener una sola mujer. Entonces, ahí, así como este principio, hay muchos principios. En cada dispensación Dios trató a su creación de una forma diferente. Volviendo al tema, Abraham le diezma a Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Porque la Biblia dice que Abraham le diezmó a Melquisedec. Siempre el diezmo va a una persona mayor espiritualmente, de mayor autoridad. Y Abraham, como no había nadie mayor que Abraham, así que Abraham le diezmó a Melquisedec. Hebreos, mira cómo en la Biblia saltamos de Génesis a Hebreos en el Nuevo Testamento. Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Vuelve a tocar el punto ese. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es este Melquisedec? Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, lo dice en Hebreos y lo dice en Génesis 14:18.
Su nombre significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Pero la Biblia no nos da mucha información, pero yo buscando encontré que rey y sacerdote en Salem significa rey de Jerusalén. Y esto es mucho antes de que comenzara la nación de Israel y el sistema levítico. Mira cómo Dios estaba hablando ya de algo que iba a suceder muchos años después. Sin genealogía, o sea, no tenía padre, no se sabía quién era su padre, no se sabía quién era su madre. Melquisedec apareció de repente, no se sabía de dónde era, ni de dónde venía. Por eso dice, sin principio de día ni fin de vida, o sea, no se sabe cuándo nació ni cuándo murió, no se sabe nada. Semejante al Hijo de Dios, o sea, con él sucede lo mismo que con Jesús. Permanece sacerdote para siempre, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, bajo el orden de Melquisedec, los sacerdotes son llamados y designados por el poder o por la ley del poder de la vida indestructible. En Hebreos 7:16, en la versión Dios habla hoy, dice, este no fue sacerdote según una ley que establece de qué familia debe venir, sino según el poder de una vida indestructible. Porque esto es lo que Dios dice de él. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil. El mandato o la ley anterior, todos los sacerdotes en Aarón, porque estamos hablando que la Biblia establece dos sacerdocios fuertes, que son el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón era por descendencia, de familiares, y el sacerdocio levítico. Los levitas fueron designados para ayudar a los sacerdotes en el trabajo del tabernáculo. Pero el sacerdocio de Aarón era muy riguroso en cuanto a de que la familia de donde venía, de la descendencia, la forma en cuanto a el cuerpo físico, los reglamentos, lo ceremonial, de cuánto tenía que bañarse, la forma como tenía que vestirse, cómo se le ungía, todo un protocolo para ungir a los sacerdotes según Aarón. Nosotros hoy día espiritualmente no estamos en el sacerdocio arónico, estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Así que yo me salto esa parte porque no va mucho al caso con lo que yo quiero ministrar hoy día en esta oportunidad, que estamos hablando del tema de los diezmos. El título es, los diezmos son físicos, son espirituales y son transdispensacionales. Entonces, en Leví se inicia, el Leví diezmó en Abraham. Imagínate, mira este principio que está escondidito aquí en este pasaje bíblico. Hebreos 7:9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Te lo leo en otra versión para que tú lo logres entender. La versión Dios habla hoy, el mismo pasaje de Hebreos capítulo 7, versículo 9 y 10 dice, y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora reciben el diezmo, dieron también el diezmo a Melquisedec al dárselo a Abraham, porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, éste ya llevaba en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. O sea, Leví diezmó en Abraham. Leví no había nacido. ¿Por qué no había nacido? Porque es nieto de Abraham. Más que nieto, es bisnieto de Abraham. Mira la descendencia de cuando nace Leví. Y Leví nace, veamos la genealogía para que tú me puedas entender. Génesis 21:5 dice que por la unión de Abraham y Sara nace Isaac. Isaac, el primer hijo de Abraham. Por medio de la unión de Isaac, el hijo de Abraham, y Rebeca, nace Saúl y Jacob, que son los nietos de Abraham. Por medio de la unión de Jacob y Lea, nace Leví, que es el bisnieto de Abraham. O sea, Leví es bisnieto de Abraham, no había aún nacido, no estaba ni por dónde por nacer, pero ya había diezmado. Cuando Abraham diezma, él diezma a Leví. Y aquí hay un principio que tiene que ver con nosotros.
Lo voy a explicar de esta forma. Yo tengo gente en la iglesia que diezma y que ellos entregan el diezmo de sus hijos, que son las pensiones o las asignaciones familiares. Y ellos, el niño tenía 2 años y la mamá, todos los meses, ella aparta el diezmo del dinero que le dan al niño, ella aparta por fe, porque lo cree, y está diezmando de su hijo. Por otro lado, mis hijos, yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor hoy día tiene 33 años, pero mi hijo cuando tenía 5 años, yo trabajaba repartiendo diarios acá en Santiago de Chile en una moto, pero no empecé en una moto, empecé en una bicicleta. Pero cada vez que yo me cancelaban el sueldo, yo partía a un lugar en el centro a comprar repuestos de la bicicleta, pero cuando me pagaban, yo sacaba, me ocultaba en un lugar con mi hijo mayor, que tenía 5 años, no, tenía más, perdón, tenía como 8 o 10 años, una cosa así. Y le decía, Michael, toma el diezmo, lo echaba en un sobre y se lo pasaba a Michael, guarda porque este es el diezmo del pastor. Y él tenía 8 años, hoy día tiene 33 años, mi hijo mayor, y él es un fiel diezmador. Bueno, mis 3 hijos son fieles diezmadores. ¿Por qué? Porque lo aprendieron desde el principio, de que me vieron a mí diezmando todos los meses, todos los años. Durante más de 20 años yo nunca he dejado de diezmar. Nunca en mi caso personal, disculpa, no quiero que te sientas ofendido ni ofendida, pero yo nunca le he robado a Dios en esta área, en este sentido, porque lo creo, que es un tema espiritual. Ya, pero continuemos, sigamos viendo este tema. Jacob, veamos a Jacob. ¿Qué hace Jacob? Jacob declara proféticamente algo que es trascendental para entender este punto de los diezmos. Mira, Génesis 28-22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él está declarando algo proféticamente. De hecho, allí hubo no me puedo acordarme en este minuto, pero ya me voy a acordar. Después lo voy a decir porque después me voy a acordar. Y dice Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob está declarando algo, está diciendo, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él no está diciendo que simplemente va a diezmar de esto, sino dice, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. En la versión lenguaje sencillo dice, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Entonces Jacob entrega un principio aquí. Mucha gente diezma solo del sueldo. Y está bien, pero mucha gente recibe aguinaldos, recibe bonificaciones, recibe trabajos extras. Yo tengo un pastor en nuestra red, y el pastor, cuando él hace trabajos extras, él entrega el diezmo de su trabajo secular. Pero cuando él trabaja en un trabajo secular, o hace pequitas extras, por decirlo acá en Chile se dice hacer, hace una pequita, un trabajo extra, él le pagan ese sueldo y él entrega, y él me coloca allí a apóstol por un trabajito extra, le entrego el diezmo. Porque dice acá al principio, de todo lo que recibieres, el diezmo apartará. Es un principio, el que lo cree, bien. Ahora, sigamos. ¿El diezmo dónde se inicia? En la ley. En el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano de que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Verso 25, entonces lo venderá, verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás. Está diciendo que cuando la gente vivía de aquí y estaba muy lejos donde tenía que entregar su diezmo y le era muy pesada la carga, entonces ellos podían vender el producto, llevar el dinero y comprar allá y diezmar eso.
Verso 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hiciera. Entonces, esta dispensación, donde se inicia el diezmo, es la quinta dispensación. Dijimos que el diezmo lo inició Abraham en Génesis, pero es en la cuarta dispensación, las promesas. Ahora, estamos hablando que él traspasa otra dispensación, que es la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Dios establece a los levitas para ayudar en el trabajo del tabernáculo. Juez números 18:2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Número 18:6 dice, porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en donde Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios tomó a los levitas para que trabajen con los sacerdotes en el tabernáculo. Los levitas tenían el trabajo de desarmar el tabernáculo, de trasladar sus piezas, el candelabro, la mesa de los panes, las linternas, las cortinas, las estacas, los cordeles, todo se desarmaba y todo era un proceso, y cada levita sabía por sus familias la función que ellos tenían que hacer en cuando trasladaban el tabernáculo, cuando establecían el tabernáculo y cuando trabajaban en el tabernáculo. Ahora, Dios establece dar los diezmos a los levitas porque ellos servirían en el tabernáculo. En la versión Biblia de las Américas, en el número 18:21 dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos no tenían heredad, ellos no tenían derecho a trabajar en la tierra. Ellos tenían que simplemente trabajar en el tabernáculo, a trabajar en esta área, hacer esto acá. Los sacerdotes ministraban en el lugar santo, ministraban en el atrio, en el altar del sacrificio. Los sacerdotes ministraban en el lugar santo. El sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo. Y los levitas ayudaban a los sacerdotes. Por ende, estos dos, los sacerdotes y los levitas, no trabajaban, estaban continuamente trabajando en el tabernáculo. ¿Quién los sostenía? ¿De qué manera se sostenían? Las otras tribus traían sus primicias, traían el diezmo del vino, del aceite, de todo, lo traían al tabernáculo y ellos repartían a los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían esposas, tenían hijos y tenían una familia que alimentar. Entonces esa era la forma en la cual Dios lo estableció en aquel tiempo. Ahora, entramos a un área, y quiero entrar a esta área, que para muchos es como que pasa por encima, pero no es tan así. En el libro de Josué, Dios se cobra sus diezmos. La gente que nos diezma piensa que se va a ahorrar un dinero, y no se ahorra el dinero. El primer mes él podrá decir, no diezmé y no me pasó nada. El segundo mes, no me pasó nada. El cuarto, el quinto, el sexto, el octavo mes. Pero llega un momento en que Dios se cobra sus diezmos. Porque lo dije al principio. En la tierra recibe los diezmos hombres mortales. Y en el cielo los recibe Dios. Nunca vas a encontrar un pastor como yo y como muchos otros que están maldiciendo a la gente o que van a la casa de la gente a cobrar el diezmo. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Simplemente yo estoy enseñando el principio. ¿Cuál es el principio? En que Dios se cobra sus diezmos. ¿Por qué? Porque los diezmos son de Dios. Ahora mira, veamos el caso bíblico, veámoslo. Aquí no sirve lo que yo diga, sirve lo que la Biblia dice. Josué, mira, y esta historia es muy conocida. Josué capítulo 6, versículo 17 dice, la ciudad con todo lo que hay en ella será consagrada completamente a destrucción. Consagrada a destrucción. Porque el Señor así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que estén refugiados en su casa, porque ella escondió a los espías que enviamos. Verso 18, en cuanto a vosotros, cuidaos de no tomar ni tocar nada de lo que hay en esa ciudad, y que el Señor ha consagrado a destrucción, pues de lo contrario pondréis
bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearéis la desgracia. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. Dios le estableció un principio al pueblo de Israel y dijo, todo lo primero es de Dios. Todo, el diezmo, todo lo primero es de Dios. El pueblo de Israel, muere Moisés, toma el liderazgo Josué. Josué van a cruzar el Jordán, entran a la tierra prometida. Cuando ellos entran a la tierra prometida, lo primero que se encuentran es con Jericó. Jericó era una fortaleza gigante, grande. Dice que era tan alto y tan grande que cabían casas arriba de los muros. Era indestructible. Había gigantes también, no en Jericó, sino en toda la tierra prometida. Acuérdate que Moisés mandó a los espías, 10 volvieron en contra, 2 volvieron a favor, Josué y Caleb. Josué es el que entra a la tierra prometida con una nueva generación. Acuérdate que Dios destruyó y mató una generación en el desierto porque no le creyó a Dios y porque desobedeció. Dios levanta una nueva generación y de esa nueva generación es la que entran a la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida van a conquistar Jericó. Dios provoca un milagro, los muros de Jericó fueron destruidos. ¿Se acuerdan cuando dieron las vueltas alrededor los sacerdotes que iban tocando las trompetas y el pueblo atrás iba en silencio? Dieron 7 vueltas cada día, al final dieron 13 vueltas, una por día, etc. Cuando dan todas las vueltas, en la última vuelta tocan las bocinas, y en eso que tocan las bocinas gritan y los muros comienzan a ser destruidos por el poder de Dios. Ellos entran, conquistan Jericó, destruyen todo lo que tienen que destruir, pero Acán tomó un lingote de oro, el manto babilónico y monedas de plata y las guardó en su campamento, en su carpa. Genial todo hasta allí. Israel sigue avanzando y cuando van a conquistar un nuevo pueblo, que es el pueblo de Ai, 32.000 habitantes creo que eran en total, si mal no recuerdo. Y cuando van a conquistar, el general de ejército de Josué le dice, no mandes a todo el ejército, manda a 3.000 soldados conmigo, porque es, como decimos aquí en Chile, es pan comido. O sea, son tan pocos que los vamos a vencer en un santiamén. Josué accede a la petición del general de ejército y efectivamente va con un pequeño ejército. Lo que él no sabía, que había un asunto en contra de ellos. Efectivamente el pueblo de Ai se levanta fuerte en armas, destruye el ejército matando a 38 soldados y el ejército sale arrancando para no ser destruido. Cuando llegan a donde Josué se rasga las ropas, se tira al suelo, se postra y empieza a hablarle como a enojarse con Dios. ¿Por qué permitiste esto? Y etcétera, etcétera. Dios le habla a Josué y le dice en el libro déjame ver lo que estoy aquí, la respuesta de Dios. En el libro de Josué capítulo 7 versículo 10, el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Le dice a Josué, porque Josué está en el suelo. Le está reclamando, ¿por qué pasó esto, Dios? ¿Por qué permitiste que murieran los soldados? ¿Por qué? Josué no entiende lo que está sucediendo espiritualmente. Mucha gente hoy día culpa a Dios de algo que por derecho legal el diablo te puede afectar y atacar tu economía, tu casa, tu salud. ¿Por qué? Por el principio de los diezmos. Josué está aquí en este asunto. Dice, los israelitas han pecado y han roto el pacto que yo hice con ellos, le está diciendo Dios. Tomaron de las cosas que debían ser destruidas, las robaron, sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias. Mira lo que agrega, y aquí hay un principio tremendo. Yo te aconsejo, léelo. Verso 12, estoy en el libro de Josué, capítulo 7, verso 12. Por eso dice, los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si no destruís pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con vosotros. ¿Por qué Dios es tan severo? Me hablaba el otro día un pastor de una situación que él estaba viviendo, de una situación, de una persona que estaba endemoniada. Y yo le dije, dale órdenes, haz esto aquí, esto allá. Pero el pastor
no se sujeta a su cobertura y no diezma. Y eso es grave. Yo, en mi caso personal, yo diezmo, nunca he dejado de hacer, y me sujeto a mi cobertura. Me olvidé de decirte, mi cobertura, te lo dije al principio, me parece. Mi cobertura se llama David Márquez Figueroa. Yo soy apóstol y pertenezco, por la gracia y misericordia de Dios, a un equipo de consejo apostólico maravilloso, donde somos 5 apóstoles y es un excelente equipo que Dios nos ha honrado, nos ha bendecido, y no manoseamos y no lucramos con el Evangelio, y predicamos el Evangelio que dice la Biblia. Si usted no cree el tema de los apóstoles, bien, pero es palabra, estamos hablando de la palabra, ¿cierto? Sigamos hablando de la palabra. Pero aquí está el principio. Muchos pastores hoy día van a la guerra espiritual, van a meterse, como decimos acá, en las patas de los caballos, a hacer cosas contra los demonios. ¿Y quién es tu cobertura? ¿Te sujetas a tu cobertura? ¿Tú diezmas? ¿Eres fiel? ¿Eres prolijo? ¿Eres acucioso? En ese aspecto, cuidado, no están así nomás. Por eso dice acá 3 cosas. No podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos. Los israelitas merecen ser destruidos. Ante esta situación, ¿quién puede irse a meter a la guerra espiritual? Nosotros hoy día estamos con la iglesia, estamos en un trabajo espiritual, de guerra espiritual, en nuestro sector, en nuestra población, y estamos saliendo a las calles a echar fuera demonios, a atar al hombre fuerte, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos el poder y tenemos la autoridad. Porque vuelvo al punto, es trascendental entender hasta dónde llega el poder que Dios puso dentro de ti. Sigamos con el tema. Dios le ordena convocar al pueblo. ¿Por qué? Porque Josué no sabía quién es el que había pecado. Josué no entiende nada. Dios le da instrucciones para que identifique a quién fue el que había pecado. Hasta que lo descubre, y descubre que fue Acán. Y le dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán le contestó, en verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Entre las cosas que tomamos en Jericó vi un manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo confesó. Con la guianza que Dios le dio a Josué, llegó hasta donde el que había pecado. Josué mandó enseguida a sus sirvientes a verificar en la carpa de Acán si era verdad, y descubrieron que era verdad. Josué le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago con Acán? Y Dios le da una orden severa. Mata a Acán, a sus mujeres, a sus hijos, a su ganado, todo, destrúyelo todo. Dice, en cuanto a vosotros, cuidaos de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado la destrucción, pues de lo contrario podréis bajo maldición el campamento de Israel y acarrearéis la desgracia. ¿Por qué? Porque Acán había tomado el diezmo. Todo lo primero es de Dios. Yo vuelvo al punto. Si usted no lo cree, está en todo su derecho. ¿Sí? Usted no quiere diezmar, no diezma. Guárdese su dinero. Pero Dios es justo. En su justicia. No lo digo como, no se entienda como amenaza. No. Dios es justo. Dios es justo. Y en su justicia, Él es justo. Entonces, cuando la gente quiere ver gloria, la gente quiere ver cosas maravillosas, cosas grandes de Dios, pero no somos fieles con lo que Dios estableció. ¿Por qué digo esto? Porque andan algunos hombres de Dios diciendo cosas, en videos por aquí que recorren las redes sociales, y digo, ¿cómo tanto? ¿No leen la Biblia? No saben. Vuelvo al título del tema. ¿Cómo es el título del tema del que estoy exponiendo? Los diezmos son físicos, porque es dinero. Son espirituales, porque lo recibe Dios. Y traspasa las dispensaciones. Nehemías, volvamos al tema mejor. Nehemías y los diezmos para los levitas. Nehemías, acuérdate, Nehemías reconstruye Jerusalén, los muros. Reconstruye los muros. Nehemías coloca dentro del templo a los levitas para que adoren a Dios 24/7. Nehemías le dice a todas las otras tribus,
traigan los diezmos de las cosechas, y traigan todas las primicias, y estos son para los levitas y para los sacerdotes, para que ellos adoren a Dios. Nehemías descubrió el principio, restauró el principio que se había perdido. Nehemías vuelve a donde el rey, porque tenía que ir a ver al rey de Artajerjes. Cuando vuelve a Jerusalén, cuando vuelve acá, se encuentra que los levitas no están en su puesto, que andan trabajando, que estaba todo desordenado. Mira lo que dice la Biblia. Más dice Nehemías 13:3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados y antes de que el sacerdote Elisib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías fue un hombre que le hizo la guerra a Nehemías de cuando él empezó a levantar los muros. Si tú lees la Biblia, tú sabes que esto es verdad. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui a ver al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije a que limpiasen las cámaras e hice volver los utensilios, etc. Verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Mira, en la versión PDT, en el Nehemías 13:10 dice: también me enteré de que a los levitas no les estaban entregando las porciones que les correspondían, y que por eso los levitas y los cantores habían regresado a trabajar a sus campos. ¿Cómo se sostiene un pastor que Dios le dijo: deja de trabajar y dedícate a mi ministerio, a mi servicio? Me acuerdo yo, bien resumido, bien corto, la primera vez que Dios me habló: deja de trabajar y dedícate al ministerio, yo aguanté un mes. De verdad, yo hablé con mi jefe, le dije: voy a dejar de trabajar, voy a dedicarme a la iglesia, porque sabía que era cristiano, que era pastor. Ya, no le gustó mucho, pero era mi decisión. Me retiré. Llega fin de mes y yo tenía que pagar dividendos, tenía 3 hijos pequeños, había que pagar alimentación, etc. Me faltó fe, no aguanté y volví a trabajar. Jefe, lo siento, deme trabajo, no puede. Yo te dije, me dijo el jefe, yo te dije. Y volví a trabajar. 1 año y medio Dios siguió amonestando, los profetas venían, me hablaban, me decían. Tomé fuerza nuevamente y le dije al jefe: jefe, ahora sí, no vuelvo, voy a dejar de trabajar, voy a dedicarme al ministerio. Bien, Monsalve, tú sabías lo que hacía. Dejé de trabajar, aguanté 1 año y medio. Los problemas, la economía, no lograba levantar cabeza. Volví a trabajar. 3er año, estaba allí fuerte en haber dejado de trabajar, perdón, la segunda vez. Y mi esposa, a quien amo con todo mi corazón, me decía: pero mira cómo estamos, mira los niños. En aquel tiempo, mi hija, me acuerdo que me pedía un celular, un teléfono, y me decía: papá, necesito comprarme otro teléfono porque el colegio me están mandando tareas, me están haciendo hacer esto, y yo no, el celular que tengo era muy básico, y no le servía para que le mandara la información porque era muy básico. Y yo le decía: ya hija, ya, sí, le voy a comprar. No podía. Yo quería, pero no podía, no tenía la economía. Y me afectaba mucho. Y yo decía: yo quiero salir a trabajar, Señor, pero no quería desobedecer a Dios. Tenía 3 hijos pequeños, una casa. Yo pagaba dividendo por esta casa en la que estoy viviendo hoy día. Y dejé esta casa y me fui a vivir más cerca de la iglesia por amor a las ovejas. Y allá pagaba arriendo, y acá el arriendo que me pagaban a veces no me lo pagaban. Así que me significó una cantidad de problemas que fue fuerte. Hoy día mi hija es una profesional, tiene 4 títulos,
Mi hija vive independiente, paga su departamento. Mi hija tiene un teléfono que le costó $1.000.000. Yo no pagaría una cifra estratosférica por un equipo así, pero lo que te estoy contando es que ayer yo no podía, pero por mi fidelidad, por creerle a Dios, hoy día mis hijos tienen bendiciones. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene que romper. Entonces, Nehemías le dice al pueblo, ¿por qué los levitas, los sacerdotes están trabajando cuando su función es adorar a Dios? Si Dios estableció, porque hay pastores que Dios estableció, que dejen de trabajar y se dediquen al ministerio, ese pastor va a ser sostenido por Dios. A mí me costó entenderlo, de verdad. Y como yo te decía anteriormente, yo tenía discusiones con mi esposa. Entonces yo me acuerdo que fuimos a orar al cerro una vez y yo le dije al Señor, yo bajo de este cerro, yo vuelvo a trabajar porque esta situación de no estar trabajando, porque flojo no soy, nunca lo he sido, nunca lo seré, como ningún otro pastor, es flojo. Así que yo bajé del cerro y le dije, Señor, yo bajo del cerro, pero yo voy a llamar por teléfono, voy a hablar al jefe que necesito trabajar. Y como el jefe me conocía y sabía que yo era muy buen trabajador, muy responsable, inmediatamente me dio trabajo. Le dije, ¿por qué esta canción de mi esposa, que todo el tiempo me está diciendo, mira cómo estamos? Porque hay un proceso que pasar. Si todo, Dios se mueve a través de tu fe, no se mueve a través de lo que está en tu mano. El diezmo no se entrega por lo que te sobra. El diezmo se da porque tú le crees al Señor. En ese proceso yo nunca dejé de diezmar. Nunca, a pesar que yo a veces faltaban cosas en la casa, faltaba que pagar la luz o pagar el agua, pero nunca, vive Dios que es real, nunca dejé de entregar lo que a Dios le corresponde. Cuento corto, volví a trabajar. Esto fue en marzo. Marzo, abril, mayo, junio, agosto. Llegó agosto y me acuerdo que yo iba a entregar el diezmo y mi esposa me dijo, te acompaño. Me acompañó y cuando fui a la casa del apóstol y estamos conversando allí, el apóstol se pone a ministrar, no sé qué le dijo yo, estas cosas que hace Dios. Y él empezó a hablar de los diezmos y me dijo, y nos ministró harto a nosotros dos. Salimos de aquella casa, nos subimos al auto y antes de que yo encendiera el auto y nos fuéramos de aquel lugar, mi esposa me toma la mano y me dice, perdóname, perdóname. Hoy día entiendo el tema de los diezmos. Nunca más voy a cuestionarte. Nunca más. Agosto de ese año 2019, si mal no recuerdo, 2018 parece que fue. Y le dije al jefe, ya lo tenía medio cansado. Le dije, jefe, ahora sí, no vuelvo a trabajar. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, vivo de lo que Dios me da. Ahora, si la iglesia no sostiene al pastor, ellos se pierden la bendición. Pero ese pastor que Dios mandó a que no trabajara y se dedicara al ministerio, Dios va a mandar gente de otros lados, como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con muchos pastores. Porque fue Dios y ese pastor le está creyendo a Dios. Dios va a mandar gente de otros lados para sostener a su siervo. Porque ese pastor le creyó a Dios que le dijo, deja de trabajar y dedícate al ministerio. Entonces, hay un principio allí. Este es el principio que está diciendo Nehemías. Le está diciendo que por qué dejaron de darle a los levitas y a los sacerdotes cuando la función de ellos es trabajar para el reino de Dios, sirviendo a la iglesia. Por eso mi consigna es, yo sirvo a Dios sirviendo a la gente. Yo sirvo a Dios sirviendo al pueblo. Malaquías, entremos a Malaquías. Malaquías dice, ¿robará el hombre a Dios? Malaquías 3:10. Del 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Mira, aquí esta maldición no la está diciendo el diablo, la está diciendo Dios mismo, porque le están robando a él. Porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa y probadme en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos. Probadme ahora en esto. Mira lo que dice Dios. Dice Jehová y dice, si no abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí hay varios puntos que Dios establece. La primera, ¿robará al hombre a Dios? ¿Cómo yo le voy a robar a Dios? Sí le puedo robar a Dios en sus diezmos y ofrendas.
La gente cuando no ofrenda, la gente cuando no diezma, le está robando a Dios. No se está ahorrando una plata, se le está robando a Dios. Porque las ofrendas y los diezmos son de Dios, son espirituales y son físicos. El pueblo de Israel le preguntan, ¿qué te hemos robado? El pueblo de Israel le había robado en los diezmos y ofrendas. Dios le dice, maldito soy con maldición. Esta maldición no proviene de Satanás, sino de Dios. Pero Satanás aprovecha este derecho legal y se mete y puede tocar y afectar tu casa. Puede afectar y tocar tu economía. Puede afectar y tocar la salud de tus hijos. ¿Por qué? Por el principio. Porque estáis bajo maldición. Y el diablo trabaja en la legalidad de Dios. Agarra este principio. El diablo trabaja en la legalidad de Dios. Todo lo que para Dios es legal, el diablo lo convierte en realidad. Me contaron un caso de una persona un pastor de una iglesia, de una congregación grande, 3.500 personas. Y este pastor, en su iglesia, a su hija pequeña de 4 años, si mal no recuerdo, la violaron en el baño de la iglesia. Imagínate qué fuerte que la situación. Y había allí una profeta, y la profeta vio que esta bebé, que esta niña tenía ángeles, y ella le reclama a Dios, le dice, ¿por qué los ángeles, tus ángeles no activaron, no la cubrieron, no la protegieron? Y Dios le habla a la profeta y le dice, porque el diablo trabaja en la legalidad. ¿Y cuál era la legalidad? La legalidad era que la mamá de esta bebé había sido violada cuando era pequeña. La abuela de esta bebé había sido violada desde pequeña. Y nadie cortó el derecho legal. Entonces el diablo sabe trabajar en la legalidad. Mientras tú no cortes una legalidad, el diablo va a seguir afectándote. Ya, pero esa es enseñanza para otra. Esto es por el mismo precio, como digo yo. Ya, volvamos al punto. Traed el diezmo. Mira la versión NBI, dice, Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo. ¿Por qué dice traigan íntegro el diezmo? ¿Por qué? Mira la otra versión, la versión BAT, Biblia al día, dice, traed íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor. Entonces, cuando hablamos de integridad, significa que yo no puedo sacarle al diezmo. Hay gente que, como decimos acá en Chile, le corta la cola, le saca un poquito al diezmo. Total, el pastor no va a saber. El pastor recibe 80 cuando lo que él ganó eran 100 y él tenía que diezmar del millón, por decir una cifra, de 1.000.000 él tenía que diezmar 100. Pero él viene y entrega un diezmo de 80. Él dice, el pastor no va a saber. El pastor recibe los 80, pero él no trajo el diezmo íntegro al alfolí. Entonces le está robando a Dios. El pastor no lo ve, pero Dios sí lo ve todo. Ahora, cuando la Biblia dice, si alguien quisiera tomar, porque por ABC tiene una economía, tiene una urgencia, ¿cierto? Pasó una situación fuerte y él necesita ocupar el 20%, perdón, un dinero del diezmo. Si él diezma 100 y él quiere ocupar, no sé, 30.000 o 20.000 pesos de esos 100.000 pesos, si él quiere ocupar, él lo puede ocupar. La Biblia lo establece también que lo puede ocupar, pero él debe devolver con el quíntuple. Mira lo que dice la Biblia. Si alguno quisiera tomar parte del diezmo, estoy en Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. La versión EBI dice, si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. La traducción lenguaje actual dice, el que quiera recuperar algo de esa décima parte tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Tú puedes ocupar el diezmo, pero debes saber que debes devolver una quinta parte de lo que ocupaste. Probadme en esto, dice el Señor. Dios nos desafía a probarlo. O sea, Dios mismo dice, probadme. Si yo no abriré las ventanas de los cielos. Porque es un tema de fe. Mucha gente dice, pastor, yo quiero diezmar, pero no me alcanza. Yo le digo, sí,
A mí, si me pregunta a mí si alguna vez me alcanzó, tampoco me alcanzó, pero yo le diezmé por años porque le creía al Señor. Porque yo sé que es preferible tener 90% bendecido que 100% sin bendición. Así funciona el diezmo. Ahora, esto lo vemos en el caso de la viuda. La viuda, acuérdate la historia, la viuda era una viuda pobre, no tenía que comer, tenía un poquito de harina, un poquito de aceite y ella se va a morir. Dios le habla a Elías, le dice, ándate de la viuda de Sarepta porque yo le he dado orden de que te sustente. Dios le había dado ya una orden, ella no sabía, pero ya Dios le había dado una orden. Elías viene y le dice, dame algo de comer, y ella le dice, no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Y luego nos echamos a morir. Y le dice Elías, bien, hazlo, pero dame a mí primero. Y te aseguro que no te faltará el aceite ni la harina. Y tráeme un vaso de agua. Esta mujer le creyó al profeta y preparó tal como el profeta le dijo y se lo trajo al profeta. Así funciona el diezmo. El diezmo funciona cuando tú lo entregas a Dios, tú dices, yo descanso en Dios. Yo ya entregué mi diezmo. Y Dios multiplica ese 90% que ha quedado en tu casa, lo multiplica. Porque hay dos áreas que traen bendición sobre el diezmo. El área económica y el área espiritual. Dos áreas que se abren considerablemente cuando diezmamos. Es el área económica. Se abren trabajos, se aumentan el sueldo. Yo se lo digo de base. Cuando yo trabajaba secularmente, yo trabajaba en una pastelería muy reconocida acá de Santiago de Chile. Y en esa pastelería yo ganaba en aquel tiempo 200.000 pesos. Yo estoy hablando de 20 años atrás. Con 3 hijos era muy imposible, pero alcanzaba, Dios permitía. Y yo diezmaba 20.000 pesos. De verdad, y te estoy contando como... y me acuerdo yo que yo dije, quiero ganar 400. De verdad. Cuando dice, probadme esto. Yo dije, quiero ganar 400. Y empecé a diezmar 40. Yo ganaba 200 y me correspondía haber diezmado 20. Pero yo quería ganar 400. Así que empecé a diezmar 40. Todos los meses 40. Pasaron 6, 8 meses, me llamaron a la oficina, me dijeron, señor Monsalve, le queremos contar que hemos visto su desempeño, tú sabes, y le vamos a aumentar su sueldo a 400.000 pesos. ¿Quién? Dije, gracias, señor. Funcionó. Qué bueno. Le llegué a contar a mi esposa. Y mi esposa me dijo, ¿de verdad? Me dijo, sí. No te creo. ¿Va? Mira, voy a empezar a diezmar 60. Dije, nah, voy a empezar a diezmar 60. Probadme en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos. Y empecé a diezmar 60. Estuve como un año. Todos los meses 60. Yo ganaba 400. Me correspondía 40. Pero yo empecé a diezmar 60. Yo quiero ganar 600. Y me llamaron a la oficina. Como en 8 meses, algo así fue. Señor Monsalve, le queremos aumentar su sueldo 600.000 pesos. Cuando llegué a la casa le conté a mi esposa, mira, Dios es fiel. Dios es fiel. Es usted que se está perdiendo la bendición, no yo. Yo te lo estoy contando porque yo sé en que Dios ha creído. Y sé que el diezmo es espiritual. Sé que el diezmo es físico. Y hoy día gozo de salud, gozo de la abundancia de Dios. Pero hubo que pasar el desierto. Hubo que pasar el proceso cuando mi hija me decía, papá, cuando mi hijo mayor me decía, mi hijo mayor tiene 33 años, tiene 3 hijos y es profesional. Y mi hijo mayor, cuando yo empecé en la iglesia, mi hijo mayor me decía, papá, dame 100 pesos. Yo le decía, ya hijo, sí, al tiro te doy. Y yo no tenía 100 pesos. 100 pesos. Aquí en Chile son 100 pesos. Papá, dame 100 pesos. Ya hijo, sí, te lo voy a dar al tiro. Yo no tenía 100 pesos. Me acuerdo que hubo un hermano que me humilló fuerte. Me dijo, ¿cómo van a tener para darle 100 pesos a su hijo, hermano? ¿Cómo tan dijo palabras feas ahí. Y él viene y le da a mi hijo 500 pesos. Yo lo miré y me dolió, me dio rabia, porque él no sabe lo que yo estaba viviendo, mi proceso económico. Hoy día mi hijo es un profesional y hoy día yo veo la gracia y la misericordia y la bendición de Dios.
pero hay que pasarlo. El proceso no se pasa en la casa, ni se pasa cerrando la mano. Abre tu mano para Dios y Dios te va a bendecir. Realmente lo creo. ¿Quién es el devorador? El devorador es alguien, es un demonio que tiene el derecho legal para afectar tu economía. Por eso dice, reprenderé por vosotros al devorador. El Salmo 44 dice, sin embargo tú nos has aplastado en lugares de miseria, nos has cubierto de terrible oscuridad. Este es un lugar donde se sufre de distintos castigos. Este devorador devora las finanzas, devora la salud, devora proyectos, sueños y todo lo que está a su alcance. Es un lugar de quebranto, de gran destrucción y de juicio de Dios. Los que no diezman, el diablo tiene el derecho para afectar tu economía, para que te roben el celular, se echa a perder el auto, te cortan el sueldo en el trabajo, te despiden del trabajo, se te enferman los hijos, etcétera, etcétera, porque hay derecho legal y el devorador tiene la base para afectar tu casa. En el Nuevo Testamento Pablo defiende los diezmos. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 14, voy a pasar rápido por aquí, dice en el verso 11, si hemos sembrado semilla espiritual entre vosotros, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. O sea, Pablo dice, si yo siembro en ti lo espiritual, o sea, si el pastor se desgasta la vida estudiando, leyendo, buscando para que tú tengas respuestas, si el pastor se desgasta estudiando y leyendo mientras tú trabajas y te ganas el dinero, el pastor trabaja en la casa estudiando y leyendo para que tú tengas las respuestas. Y si el pastor siembra en ti lo espiritual, ¿es justo que él coseche de ti lo material? Obvio que sí. Este es un círculo cerrado donde todos son bendecidos. Tú eres bendecido con la respuesta de Dios y el pastor es bendecido con tu economía, con tus diezmos y tus ofrendas. Por eso dice acá, en 1 Corintios 9, 11, y aquí el título dice que Pablo defiende los derechos del sustento económico, o sea, los derechos de un apóstol. Está en el contexto. Yo te invito a que tú lo leas el contexto. Verso 13. ¿No sabéis que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y que los que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. ¿Y de qué van a vivir? Si el texto está diciendo que los que predican el Evangelio, los que trabajan en el ministerio, vivan del ministerio, ¿y de qué van a vivir? De las bancas, de las sillas, de la guitarra. ¿De qué van a vivir? Si tienen que ir a administrar, ¿de qué van a vivir? Lo mismo que tú vives de la economía. De la economía. Y la economía, los derechos del pastor son los diezmos. Entonces Pablo defiende los derechos de un apóstol en 5 puntos. Dice, ¿no tenemos derecho a comer? O sea, Pablo defiende el derecho. ¿No tenemos derecho nosotros a comer? ¿O va a mandar un ángel de Dios del cielo a traernos una bebida, un jugo, una agua helada, un almuerzo? No, lo va a dar aquí en la tierra por medio de gente que le crea al Señor. ¿Qué agricultor planta una viña y no come de sus uvas? ¿Qué agricultor? Dice, ¿qué soldado se paga su armamento? El Estado lo sostiene. La tierra sostiene al que siembra. La cosecha es para el que siembra. ¿No sabéis que los que sirven en el templo reciben su alimento? Dice, el Señor mandó que los que predican el Evangelio vivan de este ministerio. Eso es lo que dice en Corintios. Entonces, ¿quién recibe los diezmos hoy? Hebreos 7, 8, y estoy terminando con el texto que empecé al principio. Acá estamos en la dispensación de la gracia, ¿cierto? Otra dispensación. Empezamos en la dispensación de la promesa, pasamos a la dispensación de la ley, terminamos en la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia, Hebreos 7, 8 dice, la tierra recibe los diezmos hombres mortales, pero en la tierra, en el cielo, lo recibe Dios. Hebreos 7:7 dice, el menor es bendecido por el mayor. Los fariseos también diezmaban, pero su diezmo ellos lo ponían por delante y ellos no eran unos buenos cristianos para delante del Señor. El sistema divino opera dando. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Y el último texto que quiero terminar
Dice en 2 Corintios 9, del verso 9 al 10, dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el que da, ¿quién es el que da? Dios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis siempre enriquecidos en todo para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí hay dos cosas que está estableciendo. Dice, Dios da semilla al que siembra. La semilla es para plantarla. La semilla es para sembrarla y así recibir bendición multiplicada. Las semillas son las ofrendas. Las semillas son los diezmos. La semilla, todo lo que es semilla tiene que plantarse, tiene que darse para que salga fruto. Si tú no tienes fruto es porque te estás comiendo la semilla. Literalmente es eso. ¿Por qué? Porque el pan para el que come, el pan es para tu sostenimiento. El pan, cuando Dios dice y Dios da pan al que come, es para que el pan, esa palabra, el pan al que come, es para que tú vivas bien, tú te vistas bien, tú comas bien, tus hijos vayan a buenos colegios, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos principios establecidos en la palabra. Termino con el tema de los diezmos. Dios da semilla, la semilla es para sembrarla. No te comas la semilla, porque Dios se va a cobrar lo que tú no tienes sembrado. Ahora, proveerá nuestra sementera, es el lugar de la siembra. Multiplicará vuestra sementera, aumentará nuestro alcance económico. Aumentará los frutos de nuestra justicia para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Significa para dar con libertad, repartir y dar más, bendecir a un vecino, ayudar más en la iglesia o a un hermano. Espero que te haya bendecido esta enseñanza, porque algunos están diciendo que el diezmo quedó en la ley. El diezmo nunca inició en la ley. El diezmo inició en Génesis, en Abraham. Repasé todos los puntos desde que están en la Biblia cuando nos habla acerca de los diezmos. No cierres tu mano, porque el único perjudicado eres tú. Entra en lo sobrenatural. Entra en lo divino de Dios. Entra porque es por fe. Vas a pasar un pequeño desierto, pero vas a ver toda la bendición de Dios. Vas a verla. Vas a ver tu empresa prosperada. Vas a ver tu negocio prosperado. Porque la Biblia establece y dice, es por fe que andamos y no por vista. Es por fe. Por eso yo te digo, yo tengo 3 hijos. Mi esposa también diezma. Yo diezmo. Toda mi casa, toda mi familia diezma. Mis hijos, tengo 2 hijos menores que no están yendo a la iglesia, que no se están congregando, que no están haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios estableció. Pero ellos son fieles con sus diezmos. Mis hijos apenas les cancelan el sueldo, papá, ahí está mi diezmo. Y buscan la bendición porque sabe que es Dios quien los bendice. Mis hijos aprendieron estos principios porque lo vieron en mí. Y yo le dejé este legado. Me costó, pero lo aprendí y lo apliqué. Déjale un legado a tus hijos. Ser un buen cristiano. Si no estás yendo a una iglesia, busca una iglesia, busca un pastor. Siembra tu diezmo. Entrega tu diezmo. Honra a tu pastor. Si estás yendo a una iglesia, cumple con Dios porque es espiritual. Es por fe. Y Dios va a añadir bendición a tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que yo siembro esta palabra sobre tu vida. Declaro que esta palabra va a traer puertas de bendición sobre tu casa, sobre tu economía, sobre tu trabajo, sobre tu empresa. Que todo lo que tú quieras emprender, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque tú te alineas con el propósito eterno de Dios. Seas muy bendecido. Cualquier consulta, háblame por interno y te puedo ayudar y quiero bendecirte. Si no tienes iglesia, búscanos y podemos ayudarte para que te vayas congregando o podemos levantar una casa iglesia en tu casa. Bendiciones.
Que el Señor te llene de su gracia y sea fortalecida y fortalecido en el nombre de Jesús.